¿Quién es Oscar Chinchilla, el ex fiscal hondureño ligado al narco que huyó a Nicaragua para evadir la extradición hacia Estados Unidos? Como jefe del Ministerio Público, evitó durante una década que el expresidente Juan Orlando Hernández fuese investigado por narcotráfico. Toleró además grupos de exterminios en la fiscalía. Según Infobae, Oscar Chinchilla llegó a la reunión vestido con traje oscuro de 2 piezas, camisa blanca de cuello duro y una corbata color cian. Su anfitrión, Jeff Sessions, entonces fiscal general de los Estados Unidos, vestía la misma combinación, pero su corbata era ocre. El encuentro ocurrió en Washington el 28 de julio del 2017. Espaldarazo importante para Chinchilla, el jefe del Ministerio Público de Honduras, ya entonces cuestionado en su país por blindar al presidente Juan Orlando Hernández de investigaciones por narcotráfico. El 3 de septiembre pasado, luego de vender al menos 2 casas que tenía en Tegucigalpa, la capital, Chinchilla viajó por tierra vecina a Nicaragua para tomar posición como magistrado de la Corte Suprema Centroamericana, con sede en Managua y que funcionaba con el beneplácito del dictador Daniel Ortega. En Honduras, la prensa y diputados oficialistas coinciden en que se trata de una huida, cercado por eventuales acusaciones penales y bajo amenazas de extradición. Chinchilla se fue para no volver. En Honduras, Chinchilla deja una estela larga de sospechas. La más importante es que nunca investigó los alegatos de narcotráfico que pasaban contra el expresidente Hernández, su jefe, el hombre que lo aupó como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a principios de la década pasada y luego como fiscal general, primero en el 2013 y luego en el 2018 mediante una reelección de último minuto. Una de las narrativas es que el ex fiscal hondureño logró diseminar con éxito, gracias en parte al apoyo de funcionarios estadounidenses destacados en Tegucigalpa y a medios internacionales de prensa que lo perfilaron, es que fue el artífice de la lucha contra el narcotráfico en el 2014 y que fue él quien diseñó y ejecutó la captura de Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle, líderes de la banda de narcotráfico conocida como los Valle. No fue así. De hecho, parecen ser muy pocos en Honduras quienes piensan en Oscar Chinchilla al hablar de la caída del clan de los Valle, la banda de narcotráfico más poderosa de la zona desde principios del siglo hasta el 2014, cuando los hermanos fueron arrestados por Ramón Savillón, entonces jefe de la policía, y agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA. Savillón y los estadounidenses tuvieron compartimentar la información y hacer los operativos a espalda de Chinchilla por temor a que la información se filtrara, según confirmó uno de los oficiales hondureño que participó en la búsqueda y captura de los narcotraficantes. Cosas se complicaron cuando los hermanos Valle le dijeron a Savillón durante un interrogatorio posterior a las capturas en las montañas que rodean la aldea El Espíritu, en el departamento de Copán, que ellos habían operado bajo la protección de la familia Hernández. Los Valle le dijeron al oficial que muchos de los tratos que hacían directamente con Tony Hernández, el hermano del entonces presidente. Tony fue condenado en Estados Unidos a 2 cadenas perpetuas más 30 años en marzo del 2021 por narcotráfico, y Juan Orlando, el exmandatario, espera un juicio en Nueva York por los mismos crímenes. El expresidente Hernández y el mismo Chinchilla intentaron también colgarse la medalla por extradición de los Cachiros, otra de las bandas importantes de narcotráfico en Honduras durante la década pasada, pero como en el caso de los Valle, esas capturas fueron ejecutadas por la DEA y fuerzas policiales que compartimentaron la información. Ninguno de esos fueron operativos de Chinchilla o del expresidente, fueron operativos de la DEA, cuando ya no confiaban en las autoridades, confiaban en Savillón, dice uno de los agentes que estuvo implicado en los arrestos de los Valle y de los Cachiros, 2 investigadores hondureños que colaboraron con los estadounidenses en los casos de narcotráfico por los que se juzga a los Hernández y a decenas de funcionarios y criminales hondureños. Aseguró Infobae que el anexo
del ex fiscal Chinchilla con los Valle, la banda de Copán, vienen de los días en que litigaba en las cortes departamentales. La carrera judicial de Chinchilla inició como juez de letras de primera instancia en Copán. En ese puesto lo posicionaron los Valle, dice un funcionario de alto nivel del gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro. Antes de entrar a la judicatura, Chinchilla ejerció como abogado particular en la entrada, la segunda ciudad de Copán, a finales de los 90. Ahí coincidió con Rolando Argueta, un abogado que entonces era juez de paz en la localidad. En el 2016, el Congreso, controlado por el Partido Nacional del presidente Hernández, nombró a Argueta como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mi impresión es que estos abogados fueron reclutados desde entonces por el Cartel de Occidente para cooperar esos puestos, dice uno de los investigadores consultados. Cartel del Occidente es uno de los nombres que las autoridades y la prensa hondureña dieron a la organización criminal en el que alguna vez coincidieron los Valle y de la familia del expresidente Hernández. Uno de los informes en poder de las autoridades estadounidenses en el que Infobae ha tenido acceso consta que durante un allanamiento a una de las propiedades de los Valle, agentes de la policía hondureña encontraron documentos que comprometían a Chinchilla con el clan de narcotraficantes. En el 2018, un agente de la Oficina Élite de Investigación del Ministerio Público en Copán empezó a encontrar indicios de las relaciones entre los narcotraficantes de la zona, el presidente Hernández e importantes jefes fiscales. El fiscal general Oscar Chinchilla no mandó ampliar esas investigaciones ni ofreció refuerzo. Lo que se hizo Chinchilla fue encubrir el asesinato de la agente Cheryl Yubisa Hernández Macía, la jefa fiscal que empezaba a hurgar en las conexiones que llevaban desde Copán a la casa presidencial en Tegucigalpa. Aquella reunión en el 2017 con el fiscal trompistas Jeff no fue la primera muestra de apoyo estadounidense a Chinchilla y a la fiscalía hondureña. En el 2015, cuando Oscar Chinchilla fue elegido fiscal general y jefe del Ministerio Público, Washington se volcó con apoyo técnico y financiero a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, la unidad especial llamada a investigar delitos de crimen organizado y cuello blanco. Con el tiempo, la ATIC se convirtió en uno de los nidos de sicarios y criminales, según documentos estadounidenses, informes hondureños desclasificados, cuya autenticidad fue confirmada por funcionarios del gobierno actual y por dos agentes de la administración Biden. Sobre Chinchilla se cierra la sombra, según los documentos revisados, de haber tolerado escuadrones de la muerte que funcionaron en las extrañas de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, una fuerza élite de fiscales creada en el 2014 y encargada desde el entonces de investigar el crimen organizado del narcotráfico y las pandillas MS-13 y Barrio 18, responsables de un buen porcentaje de asesinatos en Honduras en aquellos años. Un funcionario hondureño que ocupa un puesto ministerial en el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro y que conoció de cerca a las extrañas de la ATIC durante los gobiernos de Hernández, lo describe así: la ATIC era un cuerpo policial del fiscal general de Juan Orlando. La formaron y lo ocuparon para allanar de forma ilegal, para implementar pruebas, para matar y para asustar a sus enemigos. Había un grupo grande de sicariato en el que tenía jefiado por Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño. Uno de sus hermanos dirigía grupos paramilitares en contubernio con compañías privadas de seguridad y fiscales y policías, dice una funcionaria hondureña que participó en la elaboración de los informes policiales sobre la ATIC. Una de las células de esos grupos de exterminio, dice estas fuentes, funcionaban en el occidental departamento de Copán. Fue ese grupo en el que, según investigadores, asesinó al agente Hernández Mancía. En Honduras, el partido de la presidenta Xiomara Castro en el Congreso ha mocionado para crear una comisión que investigue a Chinchilla, lo cual ha sido calificado como inconstitucional por académicos, mientras que en el mismo Congreso permanece empantanada la selección del sucesor de Chinchilla. Quien sea que llegue a la silla principal del Ministerio Público encontrará ahí todos los monstruos que crecieron al amparo del exfiscal, los sicarios, los pandilleros, los narcos.